Estamos aquí en la clase número 3 y ya hemos acabado, como dijimos en la clase número 2, el teorema de Navier-Stokes, todo lo que vamos a ver. Y ahora pasamos a otros temas. En este tema de la clase número 3 veremos teorema de transporte de Reynolds, es decir, cómo se controla o cómo se estudia se aborda el estudio de un fluido a través de este teorema. De acuerdo, primeramente vamos a ver las definiciones. Vamos a definir qué es un sistema, qué es un volumen de control y qué son magnitudes extensivas e intensivas. Bien, un sistema es una porción de partículas de fluido que se trata de estudiar. De acuerdo, sistema es las partículas que forman el objeto de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Y el volumen de control, el espacio donde estamos estudiando esas partículas. Se denomina euleriano frente a lagrangiano, el opuesto. Sobre el lagrangiano, ¿de acuerdo? Donde yo el estudio euleriano me quedo quieto estudiando, me quedo quieto en el fluido que se está moviendo, me quedo quieto en un punto y analizo qué es lo que está pasando ahí, en ese punto, ¿de acuerdo? El fluido pasa a través de ese punto y yo me quedo mirando en ese punto y veo cómo se modifican, cómo evoluciona la presión, la velocidad, la viscosidad, etcétera, ¿de acuerdo? Y en el punto de vista lagrangiano, simplemente es que yo me voy con el fluido, me marcho con el fluido, cojo un volumen y más o menos me persigo y me encuentro, ¿de acuerdo? Y estudio esas partículas a medida, ese fluido a medida que se desplaza, ¿de acuerdo? Pongo algo que, por ejemplo, se mueve por el fluido. En oceanografía lo que hacemos es un estudio euleriano, es un correntímetro en una corriente, ¿de acuerdo? Metemos un correntímetro, ¿de acuerdo? Aquí con una boya, en fin, aquí, y lo dejamos fijo durante meses y estudiamos esa corriente que pasa a esa determinada profundidad y el tipo de agua que pasa por ese. El estudio lagrangiano es cuando en lugar de tener algo fijo en un punto, lo que hacemos es colocar, normalmente ahora está muy de moda, las boyas de deriva, ¿de acuerdo? La boya de deriva es simplemente que ponemos algo que puede ir flotando, por ejemplo, y moviéndose con la corriente, si esto es el fondo, se va moviendo con la corriente y me va analizando las condiciones que tiene el fluido a medida que se va desplazando con el movimiento, ¿de acuerdo? Esto sería una aproximación lagrangiana y la que vamos a ver es una euleriana, es decir, nos vamos a quedar en un sitio, ¿de acuerdo? Y en ese sitio vamos a ver cómo evoluciona el fluido, ¿vale? Bien, ese es el volumen de control, tenemos un volumen de control, ¿de acuerdo? Que es el que nos centra en nuestros estudios. Y tenemos magnitudes extensivas e intensivas, ¿de acuerdo? Extensivas dependen de la masa, y ya veremos cuáles son. E intensivas, trabajamos por unidad de masa, ¿de acuerdo? ¿Cómo las denominamos? Las extensivas, que dependen de la masa, B mayúscula, y las intensivas, que son por unidad de masa, con una beta. Nosotros hemos hecho eso ya en el estudio de Navier-Stokes, ¿te acuerdas? No usábamos masa, sino usábamos densidad. ¿De acuerdo? Eso ya es una de las... Donde unidad de masa simplemente es la misma, que depende de la masa, solamente que lo dividimos entre la masa del fluido. Es decir, esa magnitud extensiva, ¿de acuerdo? Lo dividimos
entre la masa y nos da una magnitud intensiva. Bien, estamos viendo el transporte de Reynolds, el teorema del transporte, cómo se transporta. Bien, la variación con el tiempo, nosotros nos ponemos en ese volumen de control y analizamos cómo varían las magnitudes extensivas, es decir, las que hemos denominado B, ¿de acuerdo? Cómo evalúan cómo varían esas extensivas con el tiempo para ese sistema. Es decir, acuérdense que el sistema es la porción de partículas que se estudia. ¿De acuerdo? Y el volumen de control es espacio, el espacio que engloba a esas partículas. Vale. Bien, ¿cómo se hace? ¿Qué dice el teorema del transporte de Reynolds? Que hemos visto que variación con el tiempo, ¿de acuerdo? La variación con el tiempo de esa propiedad intensiva, ¿de acuerdo? En el volumen de control, VC normalmente se pone aquí, pero yo lo he puesto más claro para que no se confundan, volumen de control, ¿de acuerdo? Multiplicado por la densidad, ¿de acuerdo? Más, esto es la integral triple del volumen y esto es la integral doble de la superficie, esa superficie que engloba el volumen de control, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa a través de las? ¿Cómo va evolucionando la propiedad intensiva, ¿de acuerdo?, del volumen de control, más, digamos así, los movimientos que tiene la superficie, ¿de acuerdo? En la superficie que nos define el volumen de control, ¿de acuerdo? Como se está moviendo, ¿de acuerdo? Tenemos velocidad por esa superficie, ¿de acuerdo? Integral doble de la integral de superficie, ¿de acuerdo? En esa superficie que tenemos ahí. Entonces, tenemos un volumen de control en un determinado tiempo t que, pasado un incremento de t, pues depende de la velocidad, ¿de acuerdo? Depende de la velocidad, estamos arriba de la pizarra, ¿de acuerdo? Estamos aquí exactamente, perdonen, arriba de la pizarra, tenemos un volumen de control en un determinado tiempo t que, ¿de acuerdo? Un tiempo t, debido a esta velocidad, ¿de acuerdo? El sistema, es decir, las partículas de fluido se han movido. Pero nosotros seguimos estudiando aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a ver qué es lo que pasa dentro del volumen de control más lo que, digamos, pasa a través de las paredes, ¿de acuerdo? De las paredes de aquí. Este teorema del transporte relaciona una variable del sistema a lo largo del tiempo, es decir, una variable que puede ser velocidad, por ejemplo, cómo evoluciona a través del tiempo, con la variación de la propiedad intensiva en el volumen de control, cómo varía la propiedad intensiva dentro de este volumen, ¿de acuerdo? Más la variación a través de las superficies, que delimitan, ¿de acuerdo?, ese volumen. Es decir, ¿qué pasa aquí dentro más qué es lo que pasa a través de la superficie? ¿Qué es lo que pasa dentro más lo que pasa a través de las superficies, ¿de acuerdo? Porque dentro puede variar, ¿de acuerdo? Puede variar la propiedad y además sabemos que la velocidad, si tenemos, por ejemplo, el tipo de caso de un fluido que va moviéndose, en el punto pues por ejemplo, podemos tener una fuente de calor, por ejemplo, vamos a poner así. La temperatura será cómo varía aquí dentro más el flujo a través de las paredes, qué es lo que hace ese fluido, qué temperatura tiene ese fluido que se va moviendo, ¿de acuerdo? Sería la manera de estudiar ese sistema a través del volumen de control. ¿Qué es lo que pasa dentro en el sistema? ¿Qué es lo que pasa dentro del volumen de control? Más lo que sucede a través y lo que pasa a través de las paredes. Sumando todo eso, pues tendremos qué es lo que pasa con esa propiedad. Bien, cambiamos de pizarra. Seguimos con
con el teorema de transporte de Reynolds. Habíamos visto que, ya se nos han acabado las tizas, volumen de control, ¿vale? En blanco era el volumen de control y vemos que el sistema, que son las partículas, se va moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que la propiedad del sistema cuando ha pasado un determinado tiempo es igual a la propiedad que pasa en el volumen de control, pasado ese tiempo, más la saliente menos la entrante, ¿de acuerdo? Es decir, qué es lo que ha pasado con esa propiedad a través de las paredes. Ha entrado, ha salido, cuánto ha entrado y cómo ha evolucionado con el tiempo. Vale. Está claro esto, ¿no? Esta parte de aquí. Vale. Bien, entonces si analizamos con el tiempo cómo va esa variación, ¿de acuerdo?, del sistema, nos encontramos que tenemos que hacerlo con el volumen de control. Fíjense cómo ha variado con el tiempo. Y ahí inicialmente más lo que ha pasado a través de las paredes, ¿de acuerdo? Cuánto ha salido y cuánto ha entrado. Todo eso analizado a través del tiempo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado esa propiedad a través del tiempo? ¿Lo ven? Dentro del sistema, del volumen de control, más qué es lo que ha pasado a través de las paredes, cuánto ha entrado y cuánto ha salido. ¿De acuerdo? Es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado dentro más lo que ha movido a través de las paredes? Bien, si continuamos con esto, ¿de acuerdo? Hemos cambiado de colores porque se nos han acabado la tiza blanca, ¿de acuerdo? A ver si me dejan salir. El próximo día puedo encontrar tizas por ahí, porque hasta el despacho no me dejan llegar. Entonces tenemos, siguiendo con, poniendo lo que hemos visto antes, este y este, agrupándolo, aquí tenemos la evolución de la propiedad con el tiempo, en ese volumen de control, el blanco, insisto, más qué es lo que ha pasado a través de sus paredes con el tiempo de esa propiedad. Vale, esto es lo que podríamos llamar variación de la velocidad en el volumen de control con el tiempo, y esto es lo que llamábamos antes, lo que teníamos antes dentro de la integral de superficie, que es lo que ha pasado a través de las paredes. Vale, el flujo saliente con el tiempo tiene que ser la variación de esto, que es lo que ha pasado a través de esa superficie, ¿no? Y esa longitud, ¿de acuerdo? ¿Cuál es toda la superficie? Y nos queda esto, teniendo en cuenta que para cualquier superficie la dirección positiva es hacia afuera. Aquí tenemos un dibujo de una superficie estándar, digamos de un tubo, donde ese ¿de acuerdo? Siempre tiene dirección positiva hacia afuera, ¿de acuerdo? Eso es. Ese siempre tiene dirección positiva hacia afuera, donde el flujo saliente será siempre positivo y el flujo entrante será siempre negativo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso por convención, ¿de acuerdo? Y finalmente nos queda que la variación de la propiedad en el sistema es igual a la variación de la propiedad en el volumen de control más ese término que hemos sacado de qué es lo que pasa a través de las paredes. Flujo, hemos dicho saliente positivo porque es el saliente es el positivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos queda como la ecuación. Vale, el teorema de transporte de Reynolds termina ahí. Vale. Bien, entonces les dejo a ustedes pensar qué propiedades son intensivas y qué propiedades son extensivas, ¿de acuerdo? Les voy a dar unas cuantas
y ustedes me van a enviar o van a escribirlo en los apuntes y me van a enviar la foto de los apuntes. Entonces, vamos a ver, aquí tengo una lista, entonces me van a clasificar, a ver si son capaces de clasificarlas todas bien. Temperatura, punto de fusión, masa, volumen, densidad, volumen específico, presión, temperatura, sabor, color, elasticidad, energía cinética, capacidad calorífica, inercia, índice de refracción, elasticidad, tensión superficial, concentración, compresibilidad, y creo que ya no me dejo, energía potencial, peso, masa, volumen, volumen específico y presión. Yo creo que las he dicho todas. Ahí las tienen. Vamos a por otra pizarra ahora mismo, ¿de acuerdo? Y les pongo todas esas, pero eso me lo van a tener que poner en dos grupos, cada uno trabaje por su cuenta. Hoy creo que no se pueden juntar mucho con estas condiciones que tenemos de aislamiento, ¿de acuerdo? Y sería un buen ejercicio. Bien, para que no tengan dificultades, aquí tienen, ¿de acuerdo? Todas las que tienen que definir, ¿de acuerdo? Hola, continuamos con la serie de clases por televisión. Vamos a empezar con la clase número 4. En esta clase vamos a ver el flujo de fluidos viscosos que habíamos visto hasta ahora, en régimen laminar, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es cómo se definen las pérdidas primarias en tuberías de sección circular, que es lo que hemos visto en el laboratorio. En el laboratorio tenemos una práctica que es pérdidas primarias y pérdidas secundarias, ¿se acuerdan? Bien, pérdidas primarias se refería a las pérdidas que hay dentro de la tubería simplemente por el paso del fluido a través de la tubería. Es decir, la tubería tiene un determinado tamaño, una determinada longitud, una determinada fricción de las paredes con el paso del fluido. ¿De acuerdo? Hay que distinguirlo de las pérdidas secundarias, que las veremos después, que las pérdidas secundarias se llaman a las pérdidas que hay por los diferentes elementos que consta una conducción, es decir, griferías, sensores de presión, bypasses, bifurcaciones, ampliaciones y reducciones del caudal. ¿De acuerdo? Eso son pérdidas secundarias, es decir, hay algún elemento que rompe esa configuración de tubería longitudinal con el radio constante, y eso lo llamamos pérdidas secundarias. Lo que estamos trabajando ahora con pérdidas primarias y lo que hemos visto es las pérdidas por fricción contra las paredes de la tubería, simplemente, ¿no? Cuando hagan ustedes cálculos de una instalación, lo que más van a tener en cuenta es cuántos metros, centros de metros o kilómetros de tubería tenemos, y a esas por metro de tubería van a tener unas pérdidas, que es lo que vamos a ver ahora, y eso les va a determinar cuánta impulsión o cuánta presión más necesitan para que el agua llegue con las condiciones que ustedes quieren al final de la tubería, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esas son las pérdidas primarias, que son las que más se tienen en cuenta. Bien, habíamos llegado a que la velocidad de un fluido viscoso en régimen laminar, ¿de acuerdo?, tenía esta expresión. Si trabajábamos con la velocidad máxima, que era la velocidad que estaba en el centro del tubo, o velocidad media, que hemos visto que era el doble, la mitad de la velocidad máxima, la velocidad media, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenía esta expresión, y lo que necesitamos, ¿se acuerdan de cuando empezamos con la ecuación de Navier-Stokes? Que una de las cosas que trabajábamos era con las tensiones superficiales, viscosas, que nos deformaban ese elemento de estudio, que se acuerdan del cubo, acaban de hacer el examen parcial, el primer parcial, con lo cual lo tienen ahora
en mente. Entonces, en este mismo caso de tuberías circulares, vamos a trabajar también con tensión viscosa en la dirección de la longitud de la tubería. Es decir, habíamos dicho, no se olviden que la tubería, ¿de acuerdo? Habíamos dado que la tubería, esta era la coordenada Z. La coordenada Z iba en la dirección del flujo, ¿de acuerdo? Eso es, aquí. Y aquí, simplemente, el radio era el que me definía la velocidad, ¿de acuerdo? Velocidad máxima en el centro, velocidad cero en las paredes, pero ahora viendo cómo es el trabajo que hace la pared en contra del flujo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las fuerzas viscosas, ¿de acuerdo? Siguiendo la misma nomenclatura que teníamos cuando describimos la ecuación de Navier-Stokes, donde, ¿de acuerdo? Esta tensión, ¿de acuerdo? Que va a lo largo de la coordenada Z, pero que va modificándose a medida que me muevo en R. ¿Se acuerdan? Que teníamos nosotros, trabajábamos con XY, XZ, YZ, y simplemente era porque nuestras coordenadas eran X y Z. Aquí en coordenadas polares hemos visto que son Z, R y el ángulo, pero el ángulo de posición aquí, ¿de acuerdo? El ángulo de posición no nos está influyendo en el valor de la velocidad porque habíamos visto que la velocidad, otra vez, solo depende de la distancia al centro, ¿de acuerdo? El ángulo, que podría ser ¿de acuerdo? No me influye en la velocidad, solo la distancia al centro. El centro máximo, aquí mínimo, ¿vale? Y entonces teníamos estas dos coordenadas a trabajar solamente, R y Z. De la misma forma, habíamos visto que en las aproximaciones que trabajábamos con la ecuación de Navier-Stokes, ¿de acuerdo? Teníamos un fluido newtoniano, ¿de acuerdo? Y flujo estacionario. Entonces, en estas condiciones, la tensión, ¿de acuerdo?, de deformación o, en este caso, ya tensión viscosa de fricción, pues es la viscosidad por la suma de las derivadas opuestas, es decir, VR con respecto a Z y VZ con respecto a R, ¿de acuerdo? Lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos trabajando en el punto de fricción. En el punto de fricción, claramente, R tiene que ser igual a R, ¿de acuerdo? En este caso, nos queda esta, ¿de acuerdo? Ya que la velocidad de R hemos dicho que era 0, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos queda esta expresión de esa tensión viscosa que ejerce la pared sobre el fluido. Vale, bien. Habíamos calculado derivando esta con respecto a R, nos queda de esta forma, esto ya lo hemos hecho en la lección anterior, y nos queda que, usando velocidad media, ¿de acuerdo?, queda esta expresión para la tensión, ¿de acuerdo? Y nos queda, vamos a ponerle colores, ahora que tenemos. Vale. Nos queda de esa forma, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa a nosotros saber es qué fuerza de rozamiento, todas las variables que tengan que ver con la fricción y el rozamiento, ¿de acuerdo? Pues que hasta ahora, en las primeras aproximaciones, habíamos dicho que estamos trabajando con fluidos no viscosos, pero ahora ya nos metemos con valores, digamos, reales de diseño de tubería. Entonces necesitamos tener en cuenta la viscosidad, porque eso nos da una componente de fricción, que es lo que nos da
las pérdidas que tenemos para calcular las tuberías. Si no, corremos el peligro de que al final de la tubería no llegue el agua con la presión y el caudal que nosotros necesitamos que llegue, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que buscar la fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento que está haciendo el tubo sobre el fluido, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento es esta tensión. ¿Se acuerdan que nosotros también trabajábamos lo mismo en la ecuación de Navier-Stokes? Estas fuerzas de tensión son, o sea, esas tensiones, para llevar la fuerza había que multiplicarlo por la superficie. ¿Se acuerdan que cuando teníamos por ejemplo, ¿de acuerdo? Había que multiplicar obteníamos esta expresión y todas las teníamos que multiplicar por la superficie, ¿de acuerdo? Esta sería por la superficie suya, que sería de I, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí lo mismo. Aquí tenemos que multiplicar, ¿de acuerdo?, esa tensión de deformación por la superficie, superficie de la tubería interior, 2pi r, y la longitud de la tubería. Es decir, vamos a tener que, claramente, a mayores longitudes, mayores pérdidas. ¿De acuerdo? Eso es claro, ¿no? En el laboratorio hemos visto siempre y hemos calculado pérdidas en una longitud de 1 metro de tubería. ¿De acuerdo? Nosotros teniendo ese cálculo de 1 metro, multiplicando por el número de metros de tubería que tenemos, ¿de acuerdo? Por eso L nos va a dar la fricción total en toda la tubería. Bien, pues esta expresión, derivando de esta para acá, esta la venimos sobre el mismo color, ¿de acuerdo? Esto lo tienen aquí. Vale. Y nos queda esta expresión para la fuerza de rozamiento. Vale, fácil de seguir, ¿de acuerdo? Con la velocidad media, ¿de acuerdo? Una expresión que tiene que ver con la longitud de la tubería y la velocidad. Sabemos que si estamos trabajando en un fluido newtoniano con una viscosidad constante, este parámetro normalmente puede ser el agua, por ejemplo, pues ponemos la viscosidad del agua, qué velocidad media tenemos del fluido, pi, que nos da, viene de que estamos en una superficie circular o de cilindro, y L la distancia. Vale, entonces, para los que están trabajando también con las diferentes unidades, los sistemas internacional y CGesimal, me van a tener que trabajar también fuerza y también potencia, ¿verdad? Tienen que primero definirlas y luego ponerle las unidades, ¿vale? Para los que están haciendo trabajo de unidades. Bien, en la potencia de rozamiento, que es la fuerza por la velocidad media, simplemente esta expresión que tenemos aquí, la multiplicamos por la velocidad y nos da la potencia de rozamiento que está sufriendo ese fluido a esta velocidad media y en esta longitud de tubería. Vale. Bien, continuamos con las pérdidas primarias y nos queda ver que nosotros necesitamos valores rápidos para calcular. Y nos interesa, por ejemplo, poner las pérdidas primarias en función del número de Reynolds que ya conocemos perfectamente, ¿de acuerdo? Los que estén haciendo el trabajo del número de Reynolds también tienen que incluir estos desarrollos, ¿de acuerdo? Hemos visto que pérdidas lo hemos puesto siempre también en función de variación de altura de columna de agua. Por ejemplo, tuberías en gravedad, tuberías que dependen
de la diferencia de altura, la entrada y la salida, pues esta diferencia, estos cálculos te permiten saber cuánto más tienes que subir esta tubería, es decir, cuál es el incremento de altura que tú necesitas, ¿de acuerdo? Para que el fluido salga como tú quieres que salga. Esto se usa mucho en emisarios submarinos, que casi todos son de gravedad. Una de las principales, una vez que tú has calculado las diferencias, la velocidad con la que quieres que salga, una vez que has calculado cuánto va debajo del mar, porque ahí hay diferentes densidades, con lo cual tienes que saber qué condiciones necesitas ahí. Al final le calculas con todo el diseño que has hecho tú, ¿de acuerdo? Calculas las pérdidas que tienes, sobre todo primarias y secundarias también con los difusores, y le incrementas esa altura, que es crítica, ¿de acuerdo? Para que el fluido salga como tú has diseñado, porque si no, tu sistema de difusores, al no llevar el caudal y la velocidad que tú has diseñado, no puede difundir la mancha correctamente. Con lo cual, esto es un término que se usa continuamente, ¿de acuerdo? Cualquiera que esté trabajando en tuberías lo sabe. Bien, entonces esta diferencia de altura va a ser esa potencia de rozamiento que hemos calculado anteriormente, ¿de acuerdo? Dividido entre algo que tiene que ver con el caudal, ¿de acuerdo? Y el peso. Vale. Operando con eso y teniendo en cuenta que estamos buscando número de Reynolds, ¿de acuerdo? Hemos calculado esta potencia, ¿de acuerdo? De esta forma, acuérdense, velocidad media al cuadrado, distancia de tubería, es decir, longitud de la tubería, ¿de acuerdo? Por el caudal, que lo metemos aquí dentro. Con una velocidad, vemos que estamos trabajando con velocidades medias, ¿de acuerdo? Siempre siguiendo la idea de ponerlo en función del número de Reynolds, ¿de acuerdo? Se nos van estos términos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en este color, vale. Esta se va con esta se va con esta, nos queda esta simplificación, ¿de acuerdo? Y ya ven el primer término de número de Reynolds. Vamos a ver el segundo. El primero sería, ya lo hemos arrastrado, sería la viscosidad. Ahora ya empezamos a introducir el diámetro en lugar de el radio al cuadrado, con lo cual el 8 pasa a 32 y después pasa a 64, ¿de acuerdo? Cuando vamos buscando, ¿de acuerdo? Número de Reynolds aquí, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos una referencia de las pérdidas de altura, ¿de acuerdo? De presión, de altura, con un valor del número de Reynolds. Fíjense que el 64 aparecerá más veces. Vale. El número de Reynolds, la velocidad media, la longitud de la tubería, el diámetro, ¿de acuerdo? Fíjense que estamos aquí está el número de Reynolds, a ver quién lo encuentra. Eso sería, a ver quién encuentra aquí el número de Reynolds, ¿de acuerdo? Aquí están los tres términos que trabaja el número de Reynolds, ya los hemos metido aquí. Vale, estos tres términos nos dan el número de Reynolds abajo dividido. También se pueden calcular a partir de la ecuación de Poiseuille, ¿de acuerdo? Donde siempre caída de presión o caída de altura, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y esto, digamos, que es lo mismo, fíjense, cálculo de altura con presión, y lo único que tenemos que ponerle es, ¿de acuerdo? Para ajustar ese término que nos lleva a esta expresión, vale, de la diferencia. Y obteniendo el coeficiente de Darcy, que es el que han trabajado en las prácticas, ¿de acuerdo? Y que verán siempre
hay diferentes coeficientes de fricción, uno de los más importantes es este de Darcy, ¿de acuerdo? Fíjense que volvemos a tener el 64 aquí, ¿de acuerdo? De número de Reynolds. Vale. Bien, esta es la expresión que han utilizado en las prácticas para buscar en las pérdidas en tubería, ¿de acuerdo? Bueno, ya veremos de dónde viene este coeficiente de Darcy, y cómo se busca y cómo se trabaja con él, pero está bien recordar 64 partido por el número Reynolds nos da el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces queda esta lección 4, gracias a esta iniciativa, gracias siempre a Canal 4 de Televisión, y continuaremos con estos temas, ¿de acuerdo? Gracias.